No sé si serán buenos o malos los exámenes, pero ponen a cada uno en su lugar. Cada 3 años el informe PISA evalúa el nivel educativo de los países de medio mundo. Cal para España, que sigue por debajo de la media, y arena para Castilla y León, que encabeza el ranking de las comunidades autónomas. Los primeros en competencia científica, segundos en matemáticas y terceros en comprensión lectora. Unos excelentes resultados para la comunidad que, si se comparan con los datos de Extremadura, suponen una diferencia académica de curso y medio. ¿Por qué existen estas diferencias? ¿Se trata de recursos económicos, de la calidad de los docentes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los resultados del informe PISA han dejado muchos titulares, tirones de oreja y felicitaciones se han repartido por toda la geografía nacional. En algunas comunidades autónomas ni una cosa ni otra porque no han querido que les evalúen. Castilla y León sale muy bien en la foto y se convierte en una comunidad digna de estudio, porque según la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, los resultados no se corresponden con nuestra situación socioeconómica. Muy buenas tardes, María Pilar. Muy buenas noches, María Pilar González García. Buenas noches. Usted es la directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Así es. Escuchando estas cosas, ¿se puede decir que ha ocurrido entonces un auténtico milagro en Castilla y León? No, para nada. No es ningún milagro lo que ha ocurrido en Castilla y León. Son unos resultados esperados y son unos resultados que de alguna manera ponen de manifiesto que mantenemos los estándares de calidad que venimos teniendo demostradamente desde el año 2003, año en que, en primer lugar, Castilla y León participó en esta evaluación PISA de manera generalizada, es decir, como comunidad. ¿En una frase puede explicar por qué puede haber una diferencia tan grande con otras comunidades autónomas cuando provincias como Salamanca y Cáceres lindan? Bueno, en una frase yo creo que es muy difícil explicar. Yo creo que hay un conjunto de factores, es multifactorial el hecho de que haya diferencias entre unas comunidades y otras. Yo creo que, en primer lugar, de una manera muy sintética, en Castilla y León se valora, en el conjunto de la población de Castilla y León, se valora muchísimo la educación. En segundo lugar, tenemos un conjunto de profesores, un conjunto de maestros y de profesores altamente profesionales, muy cualificados, con una alta vocación. En tercer lugar, se han tomado decisiones de política educativa que también tienen que ver con estas diferencias. Pues vamos con uno de esos factores, en concreto con los profesores. Pilar Gredilla, buenas noches. Buenas noches. Usted es la presidenta de AMPE, Castilla y León, un sindicato independiente de profesores. ¿Usted qué justificación, qué culpa, por decirlo de alguna manera positiva, tienen los profesores en el resultado de los datos que ha obtenido Castilla y León? Bueno, no puede ser de otra manera que yo hable mal del profesorado de esta comunidad. La verdad es que el compromiso que tenemos los docentes, los maestros y los profesores en esta comunidad es importante. Como objetivo de nuestro trabajo, trabajamos en lo que estamos, en educación, y ese es el objetivo fundamental, el poder sacar de nuestros alumnos lo mejor que tenemos. Las condiciones no son las mejores, hablaremos posteriormente también que el informe PISA es bueno para Castilla y León también, pero no es bueno para el sistema educativo, y Castilla y León está dentro también del sistema educativo nacional. Por lo tanto, nos alegramos que estos datos sean buenos para Castilla y León, pero tenemos que relativizarlos. No podemos estar siempre hablando de datos cuando el informe también PISA nos lo está diciendo, está valorando un sistema educativo, ahí lo tenemos. Por lo tanto, nos tenemos que plantear, yo creo que aquí hacemos las cosas bien, las tenemos que hacer mejor y con más apoyo también de la administración y de la parte y de los padres también, pero sí que desde AMPE nos sentimos contentos de estos resultados, pero por supuesto no satisfechos 100%. Podemos trabajar mejor, podemos sacar más y yo creo que vamos a conseguirlo. No se preocupen porque seguro que con los datos del informe PISA se va a cruzar la reforma educativa que se ha aprobado hace apenas unas semanas. Pedro Escolar, buenas noches. Hola, buenos días. Usted es el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León.
Me imagino que también harán sus cuentas cuando salen estos resultados. No sé si hablan también con las comunidades autónomas vecinas o cuando a uno le va bien en la suya prefieren mirar al trabajo que se ha hecho en casa. Pues no. Bueno, nosotros por supuesto que miramos a nuestros compañeros y estamos convencidos que el profesorado de Andalucía, por poner un ejemplo, se implica, está formado inicialmente y con el mismo interés estará formándose permanentemente, y puede ser que en Andalucía, haya otros factores sociales, económicos, culturales que expliquen esos resultados, y no quiere decir, porque este informe PISA ni es San Pisa, ni esto es palabra de Dios, es lo que es una prueba de medición internacional, es cierto, es una prueba, pero que es un tipo de prueba, es una tipología de prueba. Puede ser que nuestros alumnos en España no estén acostumbrados a hacer este tipo de exámenes, por ejemplo, y puede ser que dentro de unos años, cuando hablemos de esto de las enseñanzas, de las competencias, puede ser que los resultados en este tipo de pruebas mejoren. Es decir, que ¿quién hace estos estudios? ¿Para qué se hacen? ¿Con qué tipo de pruebas? ¿Qué factores, en definitiva, explican los resultados? No se pueden simplificar. No se pueden simplificar. Por aquí a los políticos les vale lo mismo para un roto que para un descosido. Ya, pero los exámenes también no se puede simplificar a lo mejor, pero es la que te da la nota a lo mejor para aprobar un curso. Sí, eso es cierto, pero bueno, es decir, que las diferencias muchas veces, en lo que nos dice el informe PISA es que hay una media de 500 y a partir de ahí no sé qué hacemos. Es decir, pero los muchachos, por ejemplo, de Andalucía, que sean buenos muchachos, que consigan superar el informe PISA, son iguales de buenos muchachos que aquí. Lo que pasa es que allí hay más muchachos que tienen dificultades. Bueno, pues de ello vamos a hablar, y de la equidad y las diferencias entre los que son muy buenos, los que son muy malos, los que están en el medio, los que son colegios privados y los que son colegios públicos. Buenas noches, Mario Vedera. Buenas noches. Es el portavoz socialista en la Comisión de Educación en el Congreso. Habrá tiempo para analizar los datos de España, también los datos de Castilla y León, pero viendo los resultados y las diferencias tan dispares que hay entre las comunidades autónomas, parece claro que la política está influyendo en la educación. O que puede influir, o está influyendo, o que puede influir. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación. De entrada, estoy tan en desacuerdo como cuando el ministro dice que hace falta una nueva ley porque, en fin, el sistema educativo es malo. Hay unas diferencias importantísimas. La diferencia entre la comunidad autónoma que sale mejor, y yo me alegro de ser castellano-leonés, porque sale muy bien Castilla y León, entre la que sale mejor y la que sale peor, hay mucha más diferencia, no digo que el doble, pero casi, que entre, por ejemplo, España y Finlandia. Por lo tanto, esa diferencia no puede deberse a una ley que ha sido la misma para unos que para otros. ¿Dónde está el problema? Pues en lo que algunos llamamos el mapa del olivo. El mapa del olivo en España es casi la plasmación de la diferencia entre las comunidades del norte y las del sur. ¿Por qué decimos mapa del olivo? Porque de alguna forma el olivo es ese árbol que ha representado pues una España rica y una España pobre, por decirlo de forma muy resumida, que efectivamente son muchos más elementos. Lo que nos dice PISA, por ejemplo, es que hay un 85% de influencia de los índices socioeconómicos y culturales. Es verdad que luego queda un 15%, y es lo que marca diferencias, por ejemplo, en la España del norte, entre comunidades. Ahí tiene que ver políticas educativas, en efecto, tiene que ver también, por ejemplo, inmigración. El índice de inmigración en Cataluña es el 20 y tantos %, en otros sitios es menos. Tiene que ver la dispersión, aquí hay que luchar con la dispersión, por ejemplo, y si se lucha y se sacan buenos resultados es porque se lucha bien. Es decir, hay un 15% de posibilidades para la política, y ese otro 85% no es más que la foto de nuestra historia. Y la foto de nuestra historia, si lo queremos decir de otra forma, significa algo así como que en el año 78 en España había un 25% de analfabetismo funcional y ahora tenemos un 40% de universitarios, y ese avance que hemos tenido se ha distribuido de forma desigual entre las regiones, las comunidades del norte y las comunidades del sur.
por decirlo así. Hablaremos de todo ello, pero antes de hacer autocrítica queremos también recordarles los principales resultados de ese famoso informe PISA. Castilla y León vuelve a sacar muy buena nota y queremos también explicar el motivo. Desde la primera vez que Castilla y León se examinó de PISA en el año 2003 hasta ahora, la comunidad no se ha bajado del pódium de las regiones que mejor educan de España. Los alumnos castellanos y leoneses son los que más saben de ciencias de todo el país, son los terceros en comprensión lectora y los segundos en matemáticas. Llama la atención que en todos los informes PISA, Castilla y León siempre ha superado con nota a la media nacional y a la internacional, con resultados similares a los de países como Bélgica o Alemania. Estamos satisfechos, son buenos resultados, significan el trabajo de la comunidad autónoma, fundamentalmente de los dos actores que intervienen en la formación, en la educación, que son los profesores, los maestros y los alumnos. Este último informe también ha puesto de manifiesto algo que ya se iba detectando. La equidad de la educación entre las diferentes comunidades es una utopía. Esto corresponde aproximadamente a un curso y medio de diferencias de rendimiento entre las comunidades autónomas, pero como vemos en esta gráfica, el 85% de estas diferencias se explica por diferencias en los niveles socioeconómicos. La diferencia entre las regiones que salen mejor paradas, como la nuestra, y las que peor están, como por ejemplo Extremadura, indica que algo está pasando. No es el caso de Castilla y León, que ha obtenido mejores resultados que los que se supone le deberían corresponder por su nivel socioeconómico. Tendremos que mirar con detalle a estas tres comunidades autónomas para intentar sacar lecciones respecto a cuáles son los factores que permiten que escapen de esta enorme influencia del nivel socioeconómico. Si miramos a España en general y a pesar de las disparidades de sus regiones, lo que también queda claro es que el sistema educativo no funciona como debería y por eso el ranking deja a nuestro país en el puesto 33 de los 64 países examinados. Los docentes que hacen autocrítica ven gran parte de ese fracaso en la manera de enseñar. Muchos están acostumbrados a escuchar de sus alumnos frases como esta. Si yo no lo voy a utilizar nunca, ¿para qué tengo que estudiar esto? Si es un rollo, esto no vale para nada. ¿Quién me va a poner qué va a venir uno por la calle y me va a preguntar ¿cuál es la raíz cuadrada de 128? Entonces, bueno, pues por eso pierden el interés, porque piensan que no lo van a necesitar. Con estos datos cobra sentido el debate de si es necesaria una reforma educativa. Quizás las pruebas evaluatorias de la LOMCE puedan corregir algo ese desajuste, pero precisamente esa medida ha sido una de las más contestadas y rechazadas por la comunidad educativa. Bueno, vamos a empezar en primer lugar a preguntarnos para qué sirve el informe PISA. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Hay comunidades autónomas que no se evalúan, no lo tienen en cuenta. La primera pregunta es saber si se saca rendimiento a estos informes, si sirve, por ejemplo, a la comunidad educativa para saber qué errores tienen, cómo se pueden corregir, y si, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, que ya lleva desde el año 2003, eso está funcionando. Pues, ¿Por qué? ¿Por qué Castilla y León se ha apuntado a un informe que le evalúa con otros países y con otras comunidades? Sí. Bien, esa decisión tiene que ver con lo que yo comentaba antes en cuanto a decisiones de política educativa. Desde el año 2000, que se asumieron las transferencias educativas en Castilla y León, se apostó muy fuerte en esta comunidad por la evaluación del sistema educativo, por una evaluación fiable, objetiva, consistente, seria, rigurosa, que proporcionara información suficiente, información sólida, información veraz sobre cómo nuestro sistema educativo podía mejorar, ¿no? Que fundamentara en definitiva la toma de decisiones políticas. Desde ese mismo momento de asunción de las transferencias, y no solamente por una decisión de los políticos de aquel momento, que yo creo que fueron políticos de gran altura, sino también de alguna manera, de manera consensuada o de forma consensuada, se desprendía de aquel acuerdo para la mejora que se formalizó entre muchísimas organizaciones, ¿verdad? Bueno, pues desde aquel momento, como digo, la evaluación fue una apuesta seria. Y en el año 2003, cuando se permitió, cuando se posibilitó por parte
de la OCDE, por parte incluso del propio Ministerio de Educación, que las comunidades participáramos con muestras ampliadas, no se dudó en ningún momento en participar en esta evaluación PISA para compararnos con otros, compararnos con los mejores, para saber cómo estábamos y para saber de qué manera nosotros podíamos seguir avanzando. No sé si compartís si es bueno que nos evalúen. Pues claro que sí, pero si es que estamos, por supuesto que es bueno, y los profesores evaluamos continuamente y hacemos evaluaciones. Ahora, reducir a veces todo un debate en torno a unos resultados muy concretos, y con esos resultados, que son más complejos, elaborar rankings, pues puede ser que nos conduzca a titulares, por un lado, catastrofistas, porque es que la situación de verdad educativa en España no se va a arreglar echando mierda sobre el sistema educativo, y perdonen la expresión, no se va a arreglar, sino, bueno, pues analizando con calma cuáles son los problemas y cómo los vamos a solucionar. Y eso, a nuestro juicio, entra más en el día a día, en la política del día a día, en la práctica diaria del día a día, en cómo se favorece eso. Con eso podemos mejorar, porque a veces no es cuestión de leyes, y ya se ha demostrado. Aquí la vicepresidenta y el ministro del ramo enseguida han utilizado el tema de la LOMCE. ¿Ves cómo hacía falta la LOMCE para mejorar? Pues mire, Castilla y León, con la misma ley, la LOE, con la LOCSE, obtiene tradicionalmente los mismos resultados. Entonces, hay muchas más variables. No podemos utilizar partidistamente ni sectariamente estos informes, hay que analizarles con calma, hay que saber qué factores influyen. No es bueno andar con grandes titulares de este tipo. ¿No comparte que esas diferencias que existen puede ser una diferencia de un curso y medio académico, como ellos dicen? No, es que no es así. Es que es que no es así la cosa. Es decir, lo que quiere decir, porque esto es problema de medias. Lo que quiere decir en el informe PISA es que hay unos porcentajes en otras comunidades o en otros países o en otras regiones de alumnado que tienen más dificultades y que obtienen unas peores calificaciones. Entonces, claro, evidentemente las medias, pero vamos a ver, los muchachos andaluces y de otros tal son iguales de listos, iguales de torpes, los profesores somos tal. Es evidente que influyen muchas cosas, pero por ejemplo, la primera, la valoración social sobre el estudio. Quizá en Castilla y León, quizá, porque no hayamos tenido otras cosas, otras riquezas. Nuestros padres nos han dicho, o nos han educado en el valor del estudio, es decir, si queremos prosperar, muchachos, no nos queda otra cosa, no tenemos otra cosa que la cabecita. ¿Y crees que en Andalucía eso no se lo dice? Bueno, sí, por supuesto, pero sí, claro que se lo han dicho, pero puede ser que en Andalucía hayan tenido otros recursos, otras posibilidades, y hayan sabido que tenían otras maneras de buscarse la vida y de ganarse la vida. Porque, ¿por qué creen ustedes que en Andalucía o en otras comunidades ha habido más abandono educativo temprano? Es decir, no hay que simplificar los resultados del informe PISA. Nos tienen que preocupar, por supuesto que nos tienen que preocupar y ocupar, pero no nos los tenemos que lanzarles unos a otros. No, yo no es lanzar unos a otros, pero quiero decir, es que el informe PISA no es solamente ese ranking, es decir, es que hay mucha letra pequeña que habrá que analizar, y en el caso, por ejemplo, de las diferencias con otras comunidades, como es el caso de Madrid, en el que también está entre las tres primeras comunidades, sí que hay una diferencia clara entre la educación privada y la educación pública. Sí. Cosa que no sucede aquí. Entonces, quiero decir, ¿eso también no lo tomamos en cuenta? ¿No tiene nada que ver? Sí. En Castilla y León hay más cohesión social. Efectivamente, yo creo que no. Vamos a ver, el informe PISA o la evaluación PISA es una evaluación muy rica, muy exhaustiva. Realmente no se puede reducir únicamente a un ranking y a unas medias, porque hay en el fondo hay muchísimos valores que tiene PISA que tienen que ser analizados y que son analizados de una manera serena, de una manera objetiva, de una manera científica, porque PISA es de alguna manera una evaluación muy bien calibrada y muy bien estructurada. Entonces hay que analizar. Nosotros ahora mismo pues estamos empezando lógicamente a analizar los resultados de ahora, de la edición de 2012. Los analizamos en relación con
pues los resultados de todos los demás, ¿no? Nos comparamos con todos los demás en esta edición 2012, pero también analizamos lógicamente, puesto que somos una de las comunidades que tenemos esa posibilidad, analizamos longitudinalmente a través del tiempo cómo nosotros estamos evolucionando, cómo nuestro sistema educativo está evolucionando. Y ahí PISA pues pone de manifiesto una serie de factores que yo creo que son fundamentales para los sistemas educativos. Entonces, por ejemplo, usted ha hecho alusión a la equidad. La equidad del sistema educativo en Castilla y León está demostrado que es uno de los sistemas educativos con una alta equidad. Yo creo que en alguna edición estuvimos a la altura de Finlandia y ahora estamos analizando, pero estamos en unas posiciones realmente importantes. La equidad en Castilla y León es fundamental. Hay equidad en otras comunidades, por supuesto, yo lo tengo muy claro. Yo estoy analizando ahora mismo Castilla y León y sé que en Castilla y León somos capaces, o hemos sido capaces entre todos, de combinar factores que tienen que ver con la equidad y con la calidad, y por lo tanto, como tienen que ver con el alto rendimiento de nuestro sistema educativo y además las pocas diferencias que hay entre centros públicos y privados, somos una de las comunidades sí. Donde menor diferencia existe. Porque y además, un 50%, un 55% de la población en Valladolid capital está en la privada y otro tal en la pública. No puede estar todo el mundo cuando las dos redes en Castilla y León, las dos redes, más o menos, se reparten en las grandes ciudades a la mitad de la población. Lo lógico es que las dos redes tengan un poquito de todo. Luego las diferencias pueden ser entre unos centros y otros, se pueden producir. En Castilla y León tenemos más cohesión social, claro que sí. Claro que sí, históricamente una valoración, un mayor social de la educación, claro que sí, y los profesores nos hemos implicado, claro que sí, los alumnos, claro que sí, las familias, muchísimo las familias, pero si lo que nos dice el informe PISA es que detrás de los buenos resultados, entre otras cosas, están las madres y padres que están ahí cada día ayudando a sus hijos, los que tienen esas posibilidades, pues seguro que obtienen buenos resultados. Pero el informe PISA lo que decimos es que no se puede simplificar, y a nosotros lo que nos preocupa es que nos sirva para lanzar titulares así muy catastrofistas que no reflejan la realidad, porque, por ejemplo, 5, 6 u 8 puntos en el informe PISA puede ser una desviación puramente estadística. Yo es que, vale, perdona, yo es que no estoy de acuerdo. Yo creo que el que está simplificando precisamente eres tú, Pedro, los resultados del informe PISA ahora mismo. Yo estoy de acuerdo con, por supuesto, estas cuestiones que has apuntado como factores importantes en el rendimiento y en el resultado de los sistemas educativos. Yo creo que he empezado por ahí, que en Castilla y León hay una alta consideración por parte de las familias y por parte de la comunidad. La importancia, pero ¿qué importancia dais eso al informe PISA, o si creéis que se...? Sí, yo quiero recordar unas palabras de Federico Mayor Zaragoza, que no es precisamente un personaje menor en tema de educación, fue ministro, en fin, es una autoridad. Él hace unos meses recordaba, venía a decir primero que PISA no es la Biblia, y decía otra cosa que por sabida no es menos cierta: PISA lo hacen economistas. No lo hacen ni docentes, ni lo hacen pedagogos, etcétera. Ahora, dicho esto, es verdad, a ver, todo lo que no se evalúa, se devalúa. Hay que evaluar. De hecho, yo recuerdo perfectamente cuando estuvimos, el Partido Socialista estuvo durante unos cuantos meses intentando llegar a un pacto social por la educación. Entre los informes que cogimos como diagnóstico, cogimos el informe PISA, porque evidentemente da una foto. Ahora, ¿cuál es el problema de la foto? El problema de la foto es que es una instantánea, refleja un momento estático, y la educación es algo más. Si en vez de una foto fuera un vídeo, veríamos de dónde venimos. Entonces, yo creo que el informe PISA es muy importante. Primero, PISA no mide, no hace rankings. Una de las cosas que dice Andreas Schleicher, que es un poco el padre de PISA, el subdirector de la OCDE, es que no se debería utilizar esto para hacer rankings entre países, aunque como se ponen por orden, pues todo el mundo ve a ver dónde está cada cual y cada comunidad autónoma. Eso lo avisa este hombre. Y segundo, las características de cada país y de cada comunidad autónoma son tan numerosas que el porcentaje de mejora, como decía antes, tiene que ver
con muchas cosas. Concretamente, en España, el problema más importante y la explicación de por qué hay esas desviaciones entre unas comunidades y otras es exactamente por ese índice socioeconómico y cultural. O dicho de otra forma, nos podemos comparar nosotros con Finlandia, que tenía un 5% de analfabetismo el año 1900, cuando nosotros teníamos un 25% analfabetismo funcional el año 1978, pues es imposible. Esa tara histórica que tienen algunas comunidades como Andalucía, como Extremadura, el sur, hay dos comunidades o tres que se salen un poco fuera de todo esto, que es el Levante, ¿no?, que es Murcia, Valencia y la Comunidad Valenciana y Baleares, porque ahí el efecto del ladrillo, de la burbuja famosa, hizo que se descompensara todo esto. Pero entre el norte y el sur el gran problema es el arrastre histórico de los problemas socioeconómicos. Casas en las que no entra un libro en su vida, donde no se ha leído. Todo eso lo tiene que arrostrar el sistema educativo y es mucho más complicado entre los 6 y los 16 años, que es la educación obligatoria, intentar compensar esas diferencias, y eso no se hace en 2 días. Eso es trabajo de toda una generación. Un poco de concisión para poder hacer más ágil el debate, si podemos. Nosotros también entendemos que la evaluación es necesaria. Como decía, lo que se evalúa no sabemos cómo está. Nos da una imagen real. Cierto es, como decía Mario, que es en el momento, pero es importante también tener esa foto del momento. ¿Para qué nos puede servir el informe PISA? Pues quizá para mejorar las cosas en etapas anteriores. Podemos recordar a los que nos están viendo que el informe PISA se hace a los alumnos de 15 años, independientemente del curso donde estén situados, y los 15 años sitúa la edad donde termina la enseñanza obligatoria en nuestro sistema educativo. Y es muy preocupante que este informe, aparte de los datos que Castilla y León está por encima, volvemos a valorar positivamente, esas diferencias que nos está dando en las distintas comunidades. O sea, no nos podemos permitir un sistema educativo que tenga 17 sistemas educativos distintos, porque nos va a cortar muchos temas de movilidad, temas de calidad a lo mejor también educativa. Es decir, nosotros, desde nuestra organización, lo que pedimos y estamos pidiendo siempre es un sistema educativo que vertebre los 17, que sea, por una parte, único, que tenga unos mínimos para todos, porque esas diferencias que hemos puesto ahora aquí en este debate son increíbles. ¿Cómo podemos pensar esa diferencia de puntos, 1 año y medio de unos alumnos a otros? Es impensable. Para nosotros, para los docentes, también nos interesa no eso, sino los alumnos que nos aprueban, que no nos aprueban, los que abandonan, esa tasa de fracaso escolar, el abandono escolar temprano. Es decir, todo eso. ¿Qué nos sirve el PISA? Pues para mejorar. ¿Para mejorar en qué? Pues en primaria, si tenemos deficiencias, cuando los chicos nos llegan a la obligatoria, ya no podemos hacer nada cuando ellos se van, sino que tenemos que poner las bases para cuando ellos están. Sí. Vamos entrando en materia. Entonces, el informe PISA es necesario se ve que lo ha cogido el Gobierno para hacer esa reforma educativa que ha hecho, porque entre otras cosas se habla de un incremento de la competencia por parte del Estado en materia educativa. Pues casi en el caso de Castilla y León sería más interesante que algunas comunidades, si se tiene en cuenta, se las dejasen, que incrementasen las competencias de las comunidades autónomas para que siguiesen dando estos buenos resultados. Eso es una barbaridad, eso es una completa barbaridad. Pero sí está claro que el ministro sí que está utilizando estos resultados para justificar la necesidad de hacer una modificación en la educación. El ministro y su secretaria de Estado han dicho que era necesaria una nueva ley por 3 razones. Primero, porque hay un abandono altísimo en España que lo va a arreglar la ley. Resulta que el abandono es proporcional a las notas que salen en PISA. ¿Quiénes tienen más abandono? Pues nuevamente las comunidades del sur y especialmente las de Levante y menos las del norte, con un 12% de abandono escolar en el País Vasco o en Asturias. Resulta que están en los niveles de los grandes países, con un 36%, un 34%, la Comunidad Valenciana o Baleares están en índices que triplican los de las comunidades con menos abandono en España. Es decir, la misma ley, volvemos otra vez en este caso a decirlo, la misma ley resulta que tiene consecuencias distintas en un sitio que en otro. Dice también que con esto vamos a mejorar la empleabilidad, etcétera. Claro, cuando uno ve cuál ha sido el recorrido de esta ley a lo largo de su tramitación parlamentaria, ya hemos ido viendo cómo se modifica el tema de la segregación, el tema de la religión, el tema... Ya me contará usted qué tiene que ver todas esas enmiendas con un sistema
productivo como el nuestro, es no conocer nuestro sistema productivo, claro. Entonces, esto es una bandera que ha cogido el ministro y la secretaria de Estado para intentar decir que era precisa una ley. Y yo estoy convencido que hay que hacer reformas en nuestro sistema, pero todavía estoy por ver a los altos cargos del Ministerio, ojo, no a los de universidades, porque el secretario general de universidades el otro día compareció y dijo que teníamos en España un buen sistema universitario y casi nos echamos a llorar todos de la emoción, porque era la primera vez que un alto cargo educativo decía que algo funcionaba realmente bien. No hemos oído a un alto cargo decir que la educación española es buena. Entonces esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Yo es que en principio no estoy de acuerdo en achacar únicamente las diferencias entre las comunidades al índice, o sea, primero a la historia y en segundo lugar al índice socioeconómico y cultural. Por ejemplo, Castilla y León es un ejemplo. Nosotros, si nos atuviéramos al índice socioeconómico y cultural que tenemos, tendríamos que tener peores resultados. Es decir, nosotros ahora mismo, en la edición 2012, hemos obtenido 19 puntos por encima, a mayores, de nuestro índice socioeconómico y cultural. Esto y alguna otra comunidad más le ocurre. Por lo tanto, yo creo que, bueno, este discurso de la historia y este discurso del índice socioeconómico y del norte y el sur, yo creo que hay que matizarle. Yo en principio no estoy de acuerdo con esas afirmaciones tan categóricas. Pero es que no son categóricas, que es que no son categóricas. No, bueno, vamos a ver, que no son categóricas para ti. Cuando se dice, no, bien, pero es que que existen factores históricos de tradición, cuando se dice que existen, vamos a ver, Castilla y León puede ser una comunidad que no sea muy rica, pero tiene una mayor cohesión social. Castilla y León tiene una importante inmigración. Perdona, Pedro, pero es que el índice se calcula igual para todas las comunidades, sí, no solamente para todas las comunidades, sino para todos los países. Nadie dice, nadie está diciendo que no existan otros factores. Bien, Pilar, claro que sí. Y Castilla y León, quizá una de las cosas que hemos hecho bien, y tú lo has puesto ahí en valor, es que ha sido una comunidad que hemos tratado de pactar, de dialogar, de acordar, hasta hace 2 años. Sí, bueno, porque, discrepo contigo porque yo creo que hace 2 años, tratando de pactar por la época de los recortes, Pilar, bueno, por los recortes, pero hemos tratado de arreglarnos, de hablar, etcétera, y eso también influye, el que haya tranquilidad, que haya un debate sosegado, que haya acuerdos de la comunidad educativa con la administración, los sindicatos, los padres, los alumnos, eso claro que influye, por supuesto que influye, pero decimos que es la política del día a día, no las grandes leyes. Porque la misma ley nos arroja unos resultados en un territorio y en otro. Nosotros damos valor a la política del día a día, y no estamos diciendo que Castilla y León haya hecho una política del día a día perversa, en absoluto. Y estamos un poco, y de algo hemos sido copartícipes también, para tratar entre todos de hacerlo bien, claro que sí, pero simplemente nosotros advertimos de que no hay que hacer lecturas simplificadas, y creemos que la nuestra no lo es. De todas maneras, perdón un momento, porque es que, o sea, estoy de acuerdo, Pedro, entre todos lo hemos hecho, lo tengo muy claro y yo creo que lo he puesto de manifiesto, y efectivamente es una de las características de nuestra comunidad, el consenso, la necesidad de llegar, de alguna manera, el intento de llegar a acuerdos y a consensos que siempre se realiza en Castilla y León. Por otra parte, se ha hablado aquí del informe PISA como una panacea o como el único. Yo creo que nosotros, desde luego, no somos en este sentido simplistas y no queremos simplificar la realidad a un solo informe muy importante y con un alto valor de información como es PISA. No solamente tenemos en cuenta la evaluación PISA, PISA es una evaluación de resultados, también la OCDE pone en marcha, como muy bien sabe Mario Vedera, evaluaciones de procesos, ¿verdad?, como en su día fue el informe de evaluación del profesorado, el TALIS, o pone otras evaluaciones en marcha, ¿verdad?, el PIAC ahora mismo, para las competencias de adultos, a través de la IEA, otra serie de evaluaciones que desde luego nosotros tenemos en cuenta para hacer ese diagnóstico. O sea, es que quiero ponerlo encima de la mesa porque, claro, parece que es que Castilla y León solamente sale bien en PISA. O solamente tenemos en cuenta los resultados de PISA, y es que no es así. Precisamente la consistencia de nuestros resultados queda avalada por otros informes. Yo sí que quería matizar que a lo mejor los espectadores que nos ven quieren oír
algo que llevamos arrastrando mucho tiempo. La verdad es que necesitamos en nuestro sistema educativo un pacto por la educación. Yo creo que todo lo que sea no llegar a un pacto de mínimos con los grandes partidos políticos va a ser unas leyes que van a tener un corto recorrido, porque la verdad es que nosotros estamos con la misma ley todo el tiempo, es decir, no hemos tenido casi más leyes que el OCSE en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, sí que es importante pedir ese mínimo de consenso, porque no puede ser un arma que se arrojen los partidos políticos. La educación es un tema social, no podemos estar manejando leyes constantemente, o decir una ley que va a salir a los 4 años no va a haber. Nosotros sí que pensamos desde AMPE que necesitamos una reforma educativa. No es la reforma propuesta, la reforma que a nosotros nos gusta, pero entendemos que estos resultados, ya no solo el informe PISA, sino todos aquellos resultados que está teniendo, sí que se necesita una reforma en el sistema educativo. Quizá, no aquí ya solo en Castilla y León, porque está el tema de la equidad, y ahí sí que pedimos nosotros un apoyo decidido a la escuela pública, que es verdaderamente la que va a dar igualdad también en esta comunidad, porque no podemos olvidar que esa dispersión geográfica, las zonas más alejadas que tenemos de nuestra comunidad, que tienen buenos resultados también, están atendidos solo por la red pública. Entonces, todo eso... un esfuerzo extra. Y es un esfuerzo extra, es decir, ahí tenemos que estar. Necesitamos ese pacto para tener una continuidad como tienen otros países, que estamos hablando de Finlandia, que no cambian de leyes constantemente. Entonces, ahí sí que lo podemos. Yo, Pilar, en ese sentido, poner de manifiesto que la escuela pública en Castilla y León obtiene unos resultados extraordinarios. Y en la edición 2012 se pone sobre la mesa y se pone de manifiesto que los centros públicos de Castilla y León obtienen los mejores resultados del resto de las comunidades, con una diferencia mínima entre los centros concertados. Por no perder de vista este informe, y otro de los titulares que se sacan del informe es que no existe una relación entre los recursos y la calidad. Cuando, efectivamente, si fuese así, y ahí también entraría los recortes de los que hemos hablado y que supuestamente a lo mejor sí que han sido responsables de eso poco que ha bajado Castilla y León, o no. Es decir, me gustaría dejar esta pregunta encima de la mesa porque se ha hablado mucho, es decir, que no significa que un incremento de un tanto por ciento en la educación incremente la calidad de la educación. Bueno, yo me imagino que cuanto más recursos se destinen a la educación, mucho mejor será. Sí. Pero lo que quiero preguntaros es si eso influye o no influye en la calidad. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo, porque si no habría un automatismo. Cuanto más pongas, mejores resultados; cuando menos pongas, mejores resultados. Es verdad que a partir de determinados niveles de incentivación económica, los resultados, hay una curva decreciente. Ahora bien, de eso a decir, como ha mantenido el ministro, que no solamente no es mejorable, sino que evidentemente introducir más recursos en el sistema puede hasta llegar a perturbarlo. Esto lo ha dicho en sede parlamentaria el señor ministro, está en el diario de sesiones. Pues esto es verdaderamente patético. La LOE, que fue la última ley, que es la que está en vigor, tuvo 6.000 millones a lo largo de 5 años. El sistema educativo en estos 2 años con el Partido Popular ha restado al sistema educativo 5.200 millones. Todas las comunidades, incluida la comunidad autónoma de Castilla y León, con un consejero bastante hábil y que verdaderamente, yo digo aquí públicamente, que ha llevado esto de la LOE, de la LONCE, lo ha llevado de aquella manera, ha tenido mano izquierda para, sin darle la razón al ministro, no quitársela. Ha sido muy hábil nuestro consejero. Es imposible poner en marcha una ley nueva o decir que el sistema educativo no se va a ver afectado cuando se quitan 860.000 millones de pesetas, porque 5.200 millones son más de 860.000 millones de pesetas. Es absolutamente imposible. Y decir que va a conseguir estos fondos el año que viene en diferido a través del Fondo Social Europeo, que le va a dar 200 y pico millones, los datos se les sabrá mejor la directora general, pero en esta comunidad autónoma, si no se ponen entre 60 y 90 millones encima de la mesa, es imposible que funcione aquí la ley.
imposible. Bueno, yo lo que no creo puede que... servir esto es para justificar los recortes, ya sería el colmo. No. No, digo al ministro, que decir, vamos a ver, el discurso este es evidente que no todo en la educación es problema de recursos económicos. Eso es más que evidente. Eso es más que evidente. Pero sí que tenemos que poner o llamar la atención algo que está advirtiendo también el propio informe PISA, que estamos disminuyendo la equidad. Castilla y León puede ser que por la cohesión social que tiene, porque también en Castilla y León ha tenido menos inmigración, porque hay menos diferencias sociales, por muchas razones. Es verdad que conservamos y somos un sistema educativo mucho más igualitario en términos de equidad social, pero sí que ahora, con estos recortes, que podrán o no tener su incidencia dentro del 2015, habrá que hacer otro informe PISA o harán otro informe PISA. Ya veremos si recortamos en becas, si recortamos en gastos de funcionamiento, si tenemos menos profesores y metemos más a muchachos en clase y no damos apoyos y no damos refuerzos, si los resultados van a empeorar o no. A veces, cuando las cosas se pasan mal, con más empeño, pues se vence la falta de recursos, ¿verdad? También es cierto. No hay matemática pura, pero ojito, que sí que es verdad que los recortes pueden afectar a la equidad. Es decir, una política de becas, como la que se está haciendo ahora, eso afectará a la equidad social. Yo creo que también el tema de recortes es muy pronto para valorar, decir que el informe PISA tiene mejores porque si los recortes influyen o no. Empezamos los recortes también cuando ya se habían dado los datos del anterior informe PISA y los recortes pues casi más graves hemos sufrido pues el curso pasado y es decir que bueno, ahí están. Lo que sí que es importante es que estos recortes pues eso, que no nos creen más diferencias entre una red y otra red, entre unas zonas y otras zonas, porque es importantísimo dar la misma calidad de enseñanza. La obligación que tenemos es de dar la misma educación, la misma calidad a todos los alumnos de esta comunidad. Por lo tanto, sí que son importantes los recortes. El que no se hayan reflejado, tampoco el informe PISA nos salta, porque estamos de una puntuación muy alta a otra. Son perfiles pequeños, estamos hablando de un 488, ya cuando tienes el 500 ya está salvado. Es decir, que ahí hay muchos aspectos que nosotros creemos que los recortes sí influyen en la calidad, porque a menos dinero, pues este año pues más ratios, más alumnos, y eso sí que perjudica al tema de docente. Sí, perdona, quería decir en relación, yo creo que no solamente PISA ha puesto de manifiesto a lo largo de estas 5 ediciones que España necesitaba una mejora del sistema educativo y que se necesitan reformas y se necesitan leyes nuevas, no solamente PISA, sino que ha habido otros estudios de evaluación y más circunstancias por las que creo que todos estamos de acuerdo en eso. En definitiva, ahora mismo ha sido aprobada esta ley y yo creo que la obligación de cualquier sociedad democrática es, una vez que está aprobada, es intentar llegar a consensos para que la aplicación de esta ley, como si hubiera sido cualquier otra ley, se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles. Yo creo que España se merece eso por una parte. Bueno, yo en otro, bien, no, pero es que tú has dicho una cosa y yo digo, en relación con eso... Que hablas de consenso cuando llevamos año y medio... No, yo digo en la aplicación de la ley. Vamos a ver, yo, Mario, lo único que digo es que ahora mismo ha habido, democráticamente se ha aprobado una ley orgánica en el Parlamento español, y entonces ahora esa ley hay que ponerla en marcha. Entonces yo lo que digo es que creo que España se merece que intentemos llegar a los mayores acuerdos posibles para que la aplicación de esa ley se dé en las mejores condiciones posibles. Nos quedan 2 minutos. A ver, esa ley, yo lo digo aquí alto y claro, no se va a implantar en el sistema educativo, no se va a implantar por 3 razones. Primero, porque el desarrollo ha sido tan nefasto por parte del Ministerio, por el ministro, que ha conseguido lo que ninguna otra ley en nuestra democracia había conseguido, que es el acuerdo de toda la oposición para que en el momento que se cambie la mayoría parlamentaria se derogue. Segundo, porque desde el punto de vista económico no hay recursos para ponerla en marcha. Y tercero, la ley, aparte de lo más ideológico, que no es el momento de entrar, es mala pedagógicamente y técnicamente. 27 reales decretos tiene que hacer el Ministerio, pasando por Consejo Escolar del Estado, Consejo de Estado, etcétera, a todo correr, y aunque estén encima de la mesa van a acabar en marzo o abril,
luego tienen las comunidades autónomas, tenéis que sacar vuestros decretos y después los liberos tendrán que hacer los libros para los niños. Esto es imposible implantarlo en septiembre. Sí, Si son 20 esa segundos, es sí. su opinión, vamos, quiero decir que, bueno, que esa es la opinión de Mario Bedera, lógicamente, y lógica por otra parte. Yo quería insistir en el tema también de la equidad y de los recortes. Simplemente. Lo vemos después de la publicidad, y también le preguntaremos a Mario Bedera si hay alguna cosa buena de la ley Wert. Unos segundos y volvemos enseguida. Punto y seguido, saludos de nuevo, seguimos analizando los datos del informe PISA que tan buenos resultados han dado en Castilla y León, algo que no se ha repetido en todas las comunidades. Con estas mimbres hemos preguntado a los internautas si los datos del informe PISA justifican la reforma educativa. El 71% de los que han votado consideran que no es así. Nos queda muy poco tiempo, pero esta misma pregunta o lo que creáis que ha quedado en el tintero de la importancia del informe PISA y su vinculación con esta ley, que según Mario Bedera va a ser complicado y difícil por falta de dinero y por otros motivos que ha contado. Yo creo que la ley directamente nace muerta, la ley nace muerta, los datos de PISA son importantes y el Ministerio haría muy bien en valorar, como ha dicho la directora general, para mejorar nuestro sistema educativo, pero el enganche que se ha hecho desde el Ministerio entre PISA y la nueva ley va a perjudicar enormemente nuestro sistema educativo. Si la ley sale adelante, me refiero si se implanta, nosotros que tenemos que competir por el conocimiento, en vez de un sistema Silicon Valley, que es a donde tenemos que apuntar, vamos a acabar en un sistema Eurovegas, pero sí o sí. Por eso esa ley no va a tener implantación, es absolutamente imposible. Y es una ley, además, que es una ley de partido, no es una ley de país. El hecho de que la LOCSE y la LOE guste más o guste menos está en vigor es porque tuvo solo en contra los votos del Partido Popular. Esta ley ha salido solo con los votos a favor del Partido Popular. Pedro, ¿alguna lectura que cree que tiene que tener el Gobierno? A lo mejor también con la ayuda del informe de PISA también se pueden a lo mejor sacar algunas conclusiones, no solamente la de que tenga que salir adelante esa reforma tan discutida. Claro, sí, el Gobierno creo que debe aprender que, o no empeñarse, o tratar de lograr un acuerdo, cosa que no ha logrado hasta ahora, para decir qué reformas necesita este país. Eso está claro. Pero no puede decir, no puede justificar que sea con su LOMCE cómo se va a lograr mejorarlo, porque ya las pruebas nos remitimos muchas veces, no es cuestión de leyes, es cuestión de prácticas del día a día, de las políticas del día a día, del consenso, de la implicación de todos, de muchos factores. Entonces, nosotros estamos muy contentos, felicitamos a los alumnos, en primer lugar, por supuesto, a nuestros compañeros profesores, a las familias y también a la Administración. Nos felicitamos todos. Pero lo que sí que queremos es que nos tenemos que sentar para ver cómo mejoramos sin imposiciones, porque con esta LOMCE, sobre todo con sus reválidas, nosotros nos tememos que la equidad en educación corra peligro. Bien. Quizá reiterar lo que ya he manifestado antes. Nosotros también, como decía, nos alegramos de los resultados, felicitamos a la comunidad educativa, especialmente a los profesores de los resultados del PISA en Castilla y León, pero sí que entendemos que es imprescindible una reforma del sistema educativo. Es un sistema educativo en el que entre una vertebración de ese sistema en las comunidades para que no haya esas diferencias, que sea un sistema educativo que valore la equidad, diciendo como la equidad que nos permita esa igualdad que la diferencia social está dando. También entendemos y valoramos ese esfuerzo también de los alumnos con una política que refuerce también su trabajo y les estimule, y sí que decimos también ese apoyo a la primaria con las técnicas instrumentales, porque son la base del futuro conocimiento.
Ese pacto político pedimos desde aquí, lo pedimos de verdad, y sobre todo lo que pedimos también es el valorar la figura del profesor. El profesor, si vemos también en otros sistemas educativos, está valorado por la sociedad, no decimos que aquí no. Pedimos una carrera profesional que se defina bien toda su trayectoria. Quizá con esa carrera profesional lo que pedimos es que sea una carrera atractiva para nuestros estudiantes y que los mejores expedientes vayan a educación también para tener pues, los mejores profesores. Yo creo que PISA pone de manifiesto una vez más los excelentes resultados de la educación en Castilla y León. Estamos consolidando nuestras posiciones de liderazgo en Europa, en la Unión Europea. Estamos muy cercanos ahora mismo a Alemania, a Finlandia, y estamos, yo creo que entre los mejores. Por otra parte, creo que es necesaria, y creo que era necesaria, una reforma en el sentido de los factores que pone de manifiesto, que ha venido poniendo de manifiesto PISA, como es, por ejemplo, autonomía de centros, dirección profesional, evaluaciones, todo lo que no se evalúa no parece que se devalúa, como ha dicho Mario Bedera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay ingredientes suficientes para, si somos capaces de consensuar una buena aplicación de las reformas, pues mejorar todos mucho mejor, mucho más. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Me temo que no va a ser el último debate sobre la educación, porque es una pena que no se llegase a ese acuerdo político con la época de Gabilondo, que estuvo ahí. 4 meses estuvimos. Porque cada vez que hay un cambio de gobierno hay un cambio de ley educativa y al final los que lo sufren son los alumnos. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche en Castilla y León en Televisión. Y a ustedes también, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Continúa la información. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Descansen, pasen una buena noche.